Hola, queridos alumnos del quinto año de secundaria. Sean bienvenidos el día de hoy a esta clase de su curso de lenguaje. Chicos, espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Espero que les esté yendo excelente en el desarrollo de las clases. El día de hoy vamos a trabajar un tema nuevo, un tema que está muy relacionado con una de las ramas del lenguaje, una de las ramas de la lingüística. Hoy día vamos a trabajar el tema número 8 que corresponde a la morfología, ¿sí? Vamos a ver de qué trata este tema, vamos a ver a qué se refiere, vamos a ver su unidad de estudio, como es el morfema, y asimismo también pues veremos cuáles, digamos, cuáles son los tipos de morfemas y cómo identificamos cada uno de ellos en las oraciones, en las palabras, ¿ya? Prestemos mucha atención y vamos a trabajar en torno a este tema, así que atentos. Primero quisiera que prestemos atención a lo siguiente, ¿ya? Que prestemos atención a estas imágenes que te voy a presentar aquí. Bien, por el lado izquierdo podemos ver justamente un término que hace alusión a esta imagen, pues a la velocidad, ¿verdad? Hace alusión a la velocidad. Claro que sí, esto digamos es un velocímetro que es parte del tablero de los autos, que también está contenido pues tal vez en los vehículos como las motos y entre otros, ¿no? Entonces esto es lo que corresponde al velocímetro. Pero yo no quiero que nos centremos en esta palabra velocímetro, sino más bien en el término revoluciones. Ajá. Porque este velocímetro mide las revoluciones, es decir, las veces en las que gira, las veces en las que se mueve, ¿ya? Las veces en las que da un giro de 360 grados, digamos, las ruedas, ¿no? Los componentes del auto. Mide las revoluciones por minuto, como figura aquí en letras pequeñas, ¿no? Está pues, digamos, a 7000 revoluciones por minuto en ese momento. Ahí marca la aguja. Pero bien, no vamos a hablar de autos ni de velocidades, sino más bien quiero que se fijen en el término simplemente revolución, ¿ya? Y ahora quiero que comparemos con este personaje que sale aquí en el lado derecho. Este personaje pues es muy famoso, es muy recordado y su nombre es Ernesto Che Guevara, ¿no? Claro, Ernesto Che Guevara. Muy bien, en ese sentido hay que recordar lo siguiente, que Ernesto Che Guevara fue un personaje muy famoso de la historia de Cuba, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente él llevó a cabo la revolución cubana, ¿no? Él llevó a cabo la revolución cubana y permitió justamente la independencia de este país, Cuba. En su momento es un gran líder político. Pero no nos vamos a centrar en la historia de Ernesto Guevara ni en la historia de Cuba, sino en la palabra que lo menciona, revolucionario. Si bien no estamos aludiendo a la misma revolución en el primer y en el segundo caso, obviamente son revoluciones distintas, quiero que tengamos en cuenta algo, que esta palabra se refiere pues primero a un giro y luego a un acto político, sí, pero quiero que analicemos sobre todo la forma en la que aparece, ¿no? Por un lado dice simplemente revolución y por el otro dice revolucionario. La forma de que estén escritas estas palabras es muy parecida, pero a la vez es diferente, ¿verdad? Es muy parecida, pero a la vez es diferente. Claro, eso hay que tenerlo en cuenta.
Revolución y revolucionario. ¿Qué es lo que ha cambiado? Al parecer ha cambiado la parte final de la palabra. Esta parte de aquí, ¿verdad? Esta parte de aquí. Eso es lo que ha variado. Pero en el fondo tienen, digamos que, el mismo origen. Porque la revolución política también se refiere a una vuelta, a un cambio, ¿sí? A un cambio, una revuelta en las estructuras sociales, en la política, ¿no? Claro que sí, a eso hace alusión. Por otra parte, la revolución de los autos, ahí hace referencia pues a las vueltas, a los giros que dan, digamos que las ruedas, etcétera, ¿no? Muy bien, de eso estamos hablando. Ahora, quiero que tengan en cuenta eso, ¿no? Son palabras que tienen un mismo origen, pero varían. Analicemos ahora estas dos imágenes que te presento. Por el lado izquierdo podemos ver a un médico, ¿verdad? Claro, en el lado izquierdo vemos a un médico, a unas médicos también, o también podemos llamarlos doctores, pero quisiera que nos quedemos con esta palabra médico para poder realizar este análisis, ¿ya? Médicos. Y acá en el lado derecho, chicos, ¿qué es lo que encontramos? Estas imágenes. En este caso, pues, nos referimos a las pastillas, cápsulas, estas suspensiones se llaman los medicamentos. Y otra vez, tenemos términos que están relacionados, pero que también son diferentes, ¿ok? Ok. En este caso, son términos similares, pero distintos. ¿Qué ha variado? Ha variado la terminación, ¿verdad? Porque por un lado dice médicos y por el otro dice medicamentos. Son términos distintos, ¿ya? Muy bien. ¿Tienen un origen en común? Sí, ambos se relacionan a la medicina, pero cambia la terminación, ¿ok? Muy bien. Veamos otro ejemplo. En este caso, pues, en una sola imagen tenemos dos términos similares, ¿verdad? Muy bien. En este caso, pues, ¿qué podemos identificar? Dos términos que sean, pues, derivados unos de otros. ¿Mm? Claro. Muy bien, en este caso, pues, básicamente estamos hablando de perro y la perrera. Claro, perro y el lugar en el que está perrera. Lo mismo, son palabras que están derivadas, ¿verdad? Claro, son términos que están derivados, ¿ya? En ese sentido, pues, podemos comparar, ¿verdad? Han sido derivadas. De la palabra perro sale la palabra perrera. Ahí está la similitud. Ambas tienen su vinculación en los perros, digamos, ¿no? Ese es el término que lo vincula y en ese sentido podemos mencionar que tienen un mismo origen. Vamos a continuar, lo mismo aplica aquí, en este término, ¿verdad? En comer, comida, y el lugar, ¿cómo se le llama? Comedor, ¿verdad? Comer, comida, comedor, ¿verdad? Claro. Muy bien. ¿Qué más? Vamos ahora a adentrarnos de lleno en lo que corresponde a la morfología. ¿Está bien? Vamos a adentrarnos de lleno aquí. En ese sentido, mencionamos lo siguiente. Morfología, ¿qué es? La morfología es la disciplina de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras, ¿ok? Tengamos en cuenta eso. La morfología es la disciplina de la gramática que estudia la estructura interna de las palabras.
Eso es lo que vamos a trabajar hoy. La estructura interna, ¿ya? La forma, cómo cambian, cuáles son sus partes. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ok? Muy bien. Por ejemplo, por un lado tenemos el término morfe, porque morfología viene de morfo, de forma, como aparece aquí. Y por otra parte también tiene del término logos o logía, que se refiere al tratado o al estudio. En pocas palabras es el estudio de la forma de las palabras. Muy bien, vamos a adentrarnos ahora justamente en ello. ¿Cuál es la forma de las palabras? ¿Qué elementos contienen? Vamos a ver. Mira, en primer lugar podemos clasificar de una forma sencillísima en este caso, ¿no? Tenemos el prefijo, la raíz y el sufijo. Este es un ejemplo para iniciar nada más. Ahora vamos a precisar qué es el prefijo, qué es la raíz y qué es el sufijo, pero tú ya vas más o menos identificando de qué se trata, ¿verdad? Nada más aquí ya te das cuenta que el prefijo va antes de la raíz. Asimismo, también te das cuenta que que el sufijo va después de la raíz. Eso también ya lo has podido identificar, ¿no es cierto? Claro. Muy bien. ¿Qué más podemos mencionar? Vamos ahora a adentrarnos por partes. Primero tenemos que recordar qué es el morfema, ¿ok? El morfema es la unidad mínima del análisis morfológico, es decir, morfología estudia el morfema, ¿ya? Eso podemos agregarlo aquí. Claro, la morfología estudia el morfema. Recuerda eso porque en su momento también vamos a hablar acerca de, digamos, fonología. Ah, estudia el fonema. Ah, la fonética estudia el fono. Ah, claro, la sintaxis estudia el sintagma y así, ¿ya? Así que recuerda aquí la frase. Morfología estudia el morfema. Como dice acá, es su mínima unidad de estudio, su mínima unidad de análisis morfológico. Bien, ¿qué es el morfema? Es la unidad mínima de carácter significativo. Ojo con esta frase. Ojo con este concepto. Es la mínima unidad de carácter significativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el morfema tiene un significado. Claro que sí. El morfema, chicos, tiene un significado, por supuesto. Eso es. Recuerda, todo morfema tiene un significado, claro. Algunos funcionan por sí solos, otros necesitan algún complemento, algo más de lo que asirse, ¿ya? ¿Qué más dice acá? Dice, el morfema es la unidad gramatical mínima e indivisible de una palabra, ¿ya? No te olvides, el morfema es la unidad gramatical mínima e indivisible de una palabra. Claro que sí. Todo morfema toda palabra consta de morfemas, ¿ya? Toda palabra consta de morfemas. Ahí está. Ahí está. ¿Ok? Toda palabra consta de morfemas. Puede tener uno o varios, ¿ya? Vamos ahora sí a ver cuáles son los tipos de morfemas, porque no le vamos a llamar a todo morfema, 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 no. Cada uno tiene su propio nombre. Hay morfemas de distintos tipos, ¿ya? Averigüémoslo aquí. Ejemplo. Primero el ejemplo. Aquí, por ejemplo, la palabra niños se está dividiendo en los morfemas ni, n, i, ñ, que conforma un morfema, la vocal O conforma otro morfema y la S también conforma otro morfema. Es decir, en la palabra niños tenemos 1, 2 y 3. ¿Ya? 1, 2 y 3. Muy bien. Por otra parte, ¿por qué decíamos que eran unidades significativas? Pues porque tienen significado. Por ejemplo, niño hasta la ñ
me indica la idea básica, ¿no? Esta palabra alude a un infante, a un menor de edad, a un pequeño, ¿cierto? Por otra parte, la O indica que pertenece al género masculino. Eso indica la O. La S indica que está en plural, ¿verdad? Claro, cada uno de estos morfemas aporta una idea al término. Cada uno de estos elementos, digamos que conceptualiza o precisa, ¿verdad? No es lo mismo decir niños que decir niñas, ¿cierto? Claro, no es lo mismo. Muy bien. Igual aquí, en la expresión que dice inquietud, ¿verdad? En este término que dice inquietud, podemos verificar, por ejemplo, cómo está dividido en morfemas. Date cuenta, ojo, morfema no es como decir sílaba, no es como decir letra. No, es otra cosa el morfema. Acá hay 1, 2 y 3. Inquietud, ¿verdad? Inquietud. Así se ha separado. Cada morfema significa algo. In, ¿qué significa? Opuesto o contrario. In significa opuesto o contrario. ¿Ya? Por otra parte, quiet es la base y se refiere a estado de inmovilidad. Por otro lado, también recuerda lo siguiente. Ud o ude se refiere a la abstracción sustantiva, ¿no? Aquel término que me permite convertirlo en un sustantivo, porque veamos, esto viene de la palabra inquieto, pero con la ud ya se convierte en inquietud, ¿verdad? Claro. Muy bien. Por otra parte, vamos ahora sí a ver cuáles son los tipos de morfemas. Primero tenemos que mencionar el morfema lexical, o también llamado el lexema, ¿ya? Morfema lexical, o también llamado el lexema. Esta es, digamos, la base fundamental, lo más importante de la palabra. Sin esto la palabra no puede existir, ¿ok? El lexema, también llamado morfema lexical, o también llamado raíz, o también llamado núcleo, ¿ya? El término, digamos, más recordado, pues es la raíz de la palabra, también llamado el lexema o morfema lexical. ¿De qué estamos hablando? Es el elemento que contiene la base de significación de la palabra, es decir, el elemento que contiene la base de significado de la palabra, aquel que contiene la definición, el concepto básico, ¿ya? Ese es el lexema. Y ojo, un dato importante para saber cómo diferenciar, ¿ya? Cómo, cómo podemos, digamos que, diferenciar cuál es la raíz del resto de la palabra. Recuerda que no son ni letras ni sílabas, son algo más. ¿Ya? En ese caso podemos mencionar que el lexema es la parte de la raíz que nunca cambia, ¿ya? Es la parte de la raíz que nunca cambia. Ok. Por ejemplo acá, en esta palabra, mira, mesita. La palabra mesita, ¿ah? Mesita, mesa, mesota, mesas, ¿verdad? Todas esas palabras que pueden derivar, todas tienen en común esta parte, solamente hasta la letra S, ¿verdad? Porque yo puedo decir mesita, puedo decir también mesas, ¿verdad? Puedo decir mesa nada más y ya cambia lo demás. ¿Qué es aquello que no cambia? Pues básicamente hasta la letra S. Por eso hasta la letra S viene a ser la raíz, ¿ok? La raíz. Igual acá, cantaremos, ¿no? Bueno, error, ahí dice cantaremos, es cantaremos, ¿no? Ya lo mismo acá. ¿Qué palabras derivan de cantar, cantará? También está la palabra canción, la palabra cantante, ¿ya? ¿Qué es lo que nos queda en ese sentido?
Claro, solo hasta ese punto, hasta la N. Lo mismo aparece acá en libros, librería, libritos, librero. Bueno, justamente, librería, librito, librero, todo queda hasta la R, nada más. Esa es la parte que no cambia. Y date cuenta, ojo, no pienses que la raíz siempre está en la parte inicial, ¿ya? No siempre está en la parte inicial, porque a veces puede estar al medio, como acá, en la palabra deslealtad. La raíz no es desleal, sino que la raíz es deslealtad, ¿ya? La raíz es leal. El término deslealtad viene de la palabra leal. Esa es la raíz, ¿ok? Muy bien, correcto. Vamos ahora a lo siguiente. Ya sabemos cuál es la raíz, el morfema lexical. Ahora, ¿qué otros morfemas hay? Tenemos, por otra parte, los morfemas gramaticales, ¿ya? Ojo, tenemos ahora los morfemas gramaticales. En este caso, pues, los morfemas gramaticales son unidades mínimas que se añaden, que se agregan al morfema lexical. Ojo, eso es un dato importante. Los morfemas gramaticales se unen al morfema lexical, se unen a la raíz y aportan cierto significado. Ojo, no es el significado más importante, pero aporta algún significado adicional. Ok, creo que ya sabes más o menos de qué estamos hablando, ¿no? De estas letras, estos términos, estos fragmentos que se agrupaban a la raíz, ¿cierto? En los ejemplos que viste al inicio. Claro, esos son morfemas gramaticales. Pero, dato importante, hay dos, digamos que hay dos tipos, ¿ya? Ojo, los morfemas gramaticales se dividen en dos. Acá hay nuevamente una división. Se dividen en dos grupos. ¿Cuáles serán? Los, a ver, bueno, ejemplo antes de pasar a ello. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en la palabra pan, fíjate acá, un ejemplo. En la palabra pan, ¿qué términos podemos derivar? Pancito, panadero, panetón, ya. ¿Qué es lo que encontramos aquí? ¿Cuál es la raíz? Obviamente la raíz es pan. Claro, esa es la única parte que no cambia. Pero en este caso estamos resaltando el morfema gramatical, que es era. Igual mesita, ¿no? Todos estos aquí de rojo son morfemas gramaticales porque se están añadiendo a las raíces, ¿ya? Vamos ahora sí a diferenciarlos en sus dos categorías, ¿sí? Tenemos flexivos y derivativos, ¿ya? Vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacer algo, chicos. Este cuadro deben tenerlo anotado ahí en casa, ya en su cuaderno, les sugiero. Esto es lo más recomendable. Tenemos el morfema lexical por un lado y por el otro tenemos el morfema gramatical. Ojo, esto ya sabes cuál es cuál. Ahora bien, ya sabes que la raíz, pues el morfema lexical es la base, la parte más importante, la parte que no cambia, la parte que puede existir por sí sola, pero el morfema gramatical no puede existir por sí solo, es el que complementa, se une a la raíz, ¿no? Bien, ahora, estamos mencionando que nuevamente vamos a dividir el morfema gramatical en dos, ¿ok? Tenemos dos categorías ahora, nuevamente. Tenemos por un lado el morfema, como mencionamos aquí, tenemos por un lado el morfema flexivo, ¿ya? En los gramaticales tenemos el morfema flexivo y por el otro lado tenemos el morfema derivativo, ¿ya? Derivativo. Y ahí está. Ahora vamos a hacer la precisión. Simplemente te estoy diciendo que copies este cuadro en tu cuaderno porque va a ser muy útil, ¿ya? Y finalmente acá hacemos otra división, ¿ya? Otra división y acá termina, ¿ya?
Recuerda, ya sabemos que es el morfema lexical, es la raíz, ya sabemos que es el morfema gramatical. Ahora vamos a pasar a definir qué es el flexivo, qué es el derivativo, pero antes pues ten en cuenta cuáles son las divisiones. El flexivo se divide en simple y el flexivo también se divide en amalgama. Yo sé que son unos nombres un poco complejos, pero yo te dije pues que más o menos así va a ser el tema. Por otro lado, los morfemas derivativos son aquellos que tú ya conoces. Esto lo sabes desde antes. El prefijo y el sufijo, nada más. El prefijo y el sufijo. Esos son los morfemas derivativos. Ya está. Copien este cuadro, pausa este video, regístralo como corresponde y luego vamos a... Y ahora vamos a continuar, ¿sí? A ver, borro ahora sí. Bien, estamos hablando de morfemas gramaticales y vamos a mencionar primero cuáles son los morfemas flexivos. ¿De qué estamos hablando? Son aquellos que aportan las siguientes ideas: género, número, persona, tiempo y modo, ¿ya? El morfema flexivo aporta estas ideas. No permiten crear palabras nuevas, solamente cierran la raíz, ¿ya? Es como si cerraran la raíz. Fíjate. Aquí también, recuerda, tenemos dos: simples y amalgama, ¿ya? El morfema simple, por ejemplo, son aquellos morfemas que indican, ojo acá, solamente género y número, ¿ya? Si el morfema solo indica género o número, estamos hablando del morfema simple. Si el morfema indica, por otro lado, indica, por ejemplo, varias cosas como pueden ser persona, tiempo, modo, aspecto, en ese caso se llama amalgama, ¿ya? Presenta varios accidentes a la vez. Cuando hablamos de simples, hablamos de la O, de la A, de la S, de la ES, nada más. Solo estos. Estos son los que indican género, nada más. Y número, ¿cierto? Por ejemplo, gata, gato, ¿verdad? Muchacha, muchachos. Libro, libros, ¿verdad? Esto que se agrega aquí son justamente los morfemas flexivos del tipo simples, pero amalgama son los que agregan otras ideas, ya no género y número, sino que amalgaman, como dice su nombre, o unen o resumen varios accidentes. ¿Cómo puede ser pensé? Mira, en esta palabra pensé, la E, ¿qué me indica? No es lo mismo decir pensó que pensé. Esta E me indica que está en primera persona, en singular, que está en tiempo indefinido y que está en el modo indicativo. Claro, indica varias cosas. Muy bien, por otra parte, también recuerda lo siguiente, hablando ahora de morfemas derivativos, son aquellos que se unen a la palabra, pero que se unen a la raíz, ojo, y que sí permiten crear nuevas palabras, ¿ya? Por eso se llaman derivativos. ¿Te acuerdas que estamos diciendo derivar, derivado? Eso es porque lleva morfemas derivativos. Y esos son los llamados afijos, o mejor conocidos como prefijos y sufijos, ¿ya? En una definición un poco más completa, podemos decir prefijo el que se agrega antes, ¿verdad? Normal, anormal, útil, inútil. Recuerda que no estamos hablando de la misma palabra. No, son términos distintos, ¿ya? Una cosa es normal y otra cosa es anormal. Inclusive es lo contrario, ¿sí? Ok, igual universitario, preuniversitario. Prefijos los que van antes de la raíz. Sufijos los que van después de la raíz. ¿Ok? Nada más. Prefijos y sufijos. Acá está, por ejemplo, amor. Mira, amante. Hábilmente. Peruano. Lavar. Son raíces como Perú. Como lavar, lavo, hábil, amor. Pero que se les agregan estos sufijos y por eso mismo crean palabras nuevas. Ok. Vamos a cerrar acá. Resolvemos un par de preguntas. Dice aquí. Los sufijos son los morfemas que van, a ver, sufijos son los que van antes de la
Perdón, no es antes, me estoy equivocando. Son después, claro. O también se les llama pospuestos. Ok. Clave entonces viene a ser la E. La B y la D. Son lo mismo decir después que pospuesto. Pregunta 11. Identifica qué alternativa presenta sufijos flexivos. Ok, flexivos. Ajá. Los que indicaban los accidentes gramaticales género, número, aspecto. Ya, ¿cuál será? Inmortal. A ver, esta tiene prefijo, esta no es. Desleal. También esta tiene prefijo, esta tiene prefijo. Ya, estas no son. Patear o pelotitas. En pelotitas tiene el diminutivo, así que no es, viene a ser patear, porque solamente tiene esa terminación, ¿verdad? Patear, como típico verbo, que me indica que está en el modo infinitivo, patear, ¿verdad? No hay nada más. Correcto. Pregunta 2. Morfemas que permiten la creación de nuevas palabras. ¿Cuáles eran esos morfemas que permiten la creación de nuevas palabras? Muy bien, estamos hablando de los morfemas derivativos, correcto. Morfemas derivativos, ahí está. Clave E. Pregunta número 3. Dice, ¿cuál es la disciplina que estudia la estructura interna de las palabras? Bueno, ya lo sabemos, la morfología, justamente el tema del día de hoy. Bien, campeones, nada.